Por fin, ya me terminé todo el juego en esta versión, véngase para acá mi precioso trofeo de oro pixelado. Durante la realización de este producto no se alteraron ninguna relación personal, ninguna hora de sueño de los productores del juego, ningún informe de errores de los programadores, ni las ganas de mentir de nuestros responsables de los gráficos. Eso mismo yo digo después de cada video, no se preocupen programadores, los comprendo muy bien. Bueno, a ver, ya me he rejugado esta cosa cientos de veces en PC, celulares, consola, Java, y recientemente en la tan infame versión de Nintendo 10, la cual es considerada para muchos como la peor versión y para otros la mejor forma de jugar el primer Plantas vs Zombies. Si bien esta versión fue lanzada tan solo 2 años después de la original, lo cierto es que nunca me he animado a probarla, ya que, bueno, digamos que su aspecto visual y las limitaciones de la consola me hicieron mantenerme alejado de ella. Ya saben, la típica excusa pitera que solemos usar cuando no queremos jugar algo aparentemente inferior a lo que estamos acostumbrados. ¿No es así GTA Guerras Chinas? Y no les voy a mentir, la primera vez que vi un gameplay de esta cosa, les juro que pensé que se trataba de un port del Plantas vs Zombies para la Game Boy Advance, y ni de broma me creía que esto era de la 10, pues al ser una consola mucho más potente, yo esperaría que pudiera correr sin problemas casi idéntico a la versión de PC. Y bueno, ahora que lo analizo, si esto lo corriera una Game Boy Advance se habría librado una jodida explosión nuclear. Sé que si hablamos de ports a las consolas de Nintendo, lo último que podemos esperar son mejoras gráficas. Pero a pesar de todo puedo comprenderlo. Nintendo no destacará por dar tanta prioridad a la calidad visual en sus productos, pero es casi imposible que te lleves una decepción si solo te interesa la jugabilidad en sí. O al menos es lo que he escuchado, sin embargo yo mismo voy a corroborar qué tan cierto es luego de que finalmente me he dignado a probar esta versión después de tantos años. Así que como toda persona normal, me fui a una tienda en línea a comprar una Nintendo 10 y posteriormente el cartucho del juego que con suerte pude encontrar por ahí que alguien vendía, para finalmente realizar ambas compras, y tener fe de que sería una inversión excelente. Ya en serio solo descargué un emulador de la consola y una ROM del juego en mi PC. ¿Que creen que soy el señor bestia? Además no me juzguen, todos sabemos que Nintendo se emula. En fin, luego de pasar cerca de 10 días jugando esta versión hasta finalmente conseguir el trofeo de oro, mucho vicio lo sé, tengo muchísimas cosas que hablar al respecto, así que pónganse cómodos que hoy hablaremos de la fea pero increíble versión de Nintendo 10 de Plantas vs Zombies. En resumidas cuentas diré que esta versión me encanta. Y es que ha sido una decisión muy óptima el haber llevado este juego a la icónica portátil de Nintendo, aprovechando al máximo su pantalla táctil. Y si bien es verdad que su apartado visual y su optimización pueden dejar mucho que desear debido a los constantes lagazos y a una que otra incoherencia en las animaciones, si no eres de prestar mucha atención a estos detalles, ten por seguro que te llevarás una grata y entretenida experiencia. Claro, eso solo si es tu primera vez adentrándote en la saga a través de esta versión, porque si vienes directamente de jugar las versiones originales, lo más seguro es que te va a resultar en casi un somnífero jugar al menos la historia, pues es exactamente la misma que ya te has jugado una, cientos, o miles de veces en otras versiones, pero con gráficos más acartonados que las plantas de mentira de Yo Zombie. Exceptuando un nivel que fue completamente cambiado, pero más adelante hablaremos de él. De todas formas, lo mero bueno recién llega en los modos extras del juego, seas veterano o no, y es que aunque no lo creas, esta versión es ligeramente más complicada de jugar que las convencionales, cosa que fácilmente podrás notar una vez que te adentras en los minijuegos. Y si no me creen, pregúntenle a mi yo del pasado que pasó 4 jodidas horas tratando de superar el último batallón. Maldito minijuego de demonio, lo odio con todo mi ser. Pero, ¿por qué digo que esta versión es la más difícil de todas? Muy simple. Casi lo olvidé mencionar, pero en este port las plantas fueron algo nerfeadas. Mientras que en las versiones originales tienen un ritmo de disparo excelente y muy estable, aquí de plano las han hecho más torpes y suelen atacar más lento de lo normal, especialmente las catapultas que fueron las más afectadas por este nerfeo. Eso añádele a que en el peor de los casos hasta puede pasar que las plantas no reaccionen si tienen un zombie frente a ellas y simplemente se quedan quietas las lentejas. Órale huevonas, ya despiértense, pónganse a chambear. Güeyes que tan solo vean al pobre Mazor Cañón.
Tranquilo, no te apresures. Y ahí no termina el desbalance, pues ya si hablamos de los zombies sucede todo lo contrario, y hay algunos que están algo más rotos que en sus versiones originales. Por ejemplo, ahora las probabilidades de que este desgraciado explote son mucho más altas. Y el gordo vestido de Mario Bros ya no se mareará cuando salga de la tierra y se comerá las plantas más rápido de lo normal, tan así que ya ni es posible contrarrestarlo con dos bipetidoras como muchos lo solíamos hacer. En general la mayoría de los zombies se les aumentó la velocidad en casi todo, pero hey, al menos los niveles de Yo Zombie ya no serán tanto un dolor de cabeza. Creo. Brutal. Aún así, y a pesar de que aquí la jugabilidad se sienta algo desequilibrada, debo admitir que el subidón de la dificultad en parte es algo que agradezco, pues esto me motivó a dejar de repetir las mismas estrategias que empleaba con los años una y otra vez, y en cambio probar nuevas. Eso sí, mucho cuidadito cuando vayas a usar la pala, ya que tiene una posición un tanto incómoda y puede pasar que elimines una planta sin querer. Pero bueno, basta de quejarnos y ahora vayamos con los minijuegos, los cuales son... No solo se conservó la mayoría de los que hay en PC, sino que se añadieron en exclusiva unos cuantos nuevos muy interesantes. ¡No puede hacer tanto calor! Empezando por quizás el minijuego más recordado de este port, Ola de ¡Calor! Es el reemplazo perfecto del no tan atractivo minijuego de los zombies pequeños. El hecho de que aquí debas gritarle al micrófono al mismo tiempo que te otorga la posibilidad de mover las plantas lo vuelve muy inmersivo frente a los otros minijuegos, y si es tu primera vez ten por seguro que te llevarás unos buenos cagues de risa XD. ¡Oye! ¡Ey! ¡Pendejo! ¡Despierta! ¡No! ¡Estoy gritando! ¡Ah! Y no sé si fue cosa del emulador, pero a mí las plantas me respondían con literalmente cualquier sonido. ¡Pendejo! Se volteó. Si estuviera haciendo una tier list de todos los minijuegos de Plantas vs Zombies, esta joya definitivamente la pondría en lo más alto. Momento. Ya está, apuntado a mi lista de ideas. Bombardea a Marruecos, bombardea a todos. Este minijuego es el más flojo de los exclusivos, pues tan solo es esperar a que los zombies aparezcan para meterles plantas explosivas y tratar de abarcar a la mayoría posible, con el cuidado de no plantarlas a lo imbécil porque luego se acaban. Pero nada del otro mundo. Derby de Home Run por otro lado sí que es un minijuego bastante interesante, así como la Marceta recién cumplió su sueño de conocer el mar, poco se hablaba de que este güey finalmente llevó sus pelotas al deporte. Y las de básquetbol también. Lamentablemente yo no pude disfrutar este minijuego a como se debía, dado a que es un dolor de limones tratar de atinarle a los balones utilizando el mouse, sin embargo no dudo para nada que jugar esto en la consola original o incluso quizás emulado en un teléfono sea mucho más cómodo. Sea como sea es un minijuego que vale la pena. 38 perro ahora dame mis $50. Y antes de ir con el último de esta versión, me gustaría hacer una pequeña mención al minijuego de Zombie Track, siendo un exclusivo de la versión de Nintendo DSiWare, que consiste en hacer que varios zombies se junten para encerrarlos en una jaula y se los coman los cuervos. Este minijuego lamentablemente no tuve la oportunidad de probarlo, y no pienso volver a pasarme todo el jodido modo historia de nuevo en otra ROM del juego para desbloquearlo, pero se ve bastante llamativo la verdad. Y ahora sí pasamos al minijuego que junto al de la ola de calor, para muchos es considerado el mejor de esta versión. ¿Ustedes ven esto? Pero lo que yo veo es esto. The Delicious Last Course, Naa sáquese, FTC es un buen DLC del 4 de copas. No fumen niños. Este minijuego creo que es el que más me gusta de este port, y habría funcionado perfectamente como una batalla secundaria en el modo historia. La verdad no entiendo por qué decidieron dejar estos minijuegos únicamente al port de Nintendo 10, si al menos los hubieran llevado a la versión de celulares habría quedado como anillo al dedo. Aunque aquí me huele a que si hacían eso, PoCap sería parte de la enorme lista de demandas de Nintendo. De todas formas si hay algún modder viendo este video, que no sea gacho y se anime a intentar recrear los minijuegos de 10 en la PC. Ya dejando de lado los minijuegos todo lo demás ya es exactamente lo mismo, los puzzles y las supervivencias no cambiaron en nada, y el jardín zen. Bueno, ¿de verdad piensan que en este port me lo tomaré en serio? Aquí de plano vendo las plantas y solo lo utilizo para farmear plata. ¿Y alguien me puede explicar por qué cuando paso la regadera por encima de las margaritas estas se buguean de una forma tan perturbadora?
Ya que estamos hablando de bugs, algo muy similar me ocurrió mientras estaba jugando la supervivencia tejado, y es que por alguna extraña razón, a partir de cierto punto los sprites de la maceta se buguearon y cada vez que la quiero plantar, me aparece esta nuez de un aspecto muy inquietante. No sé exactamente cuál es la causa de esto, según he leído este bug tiene algo que ver con usar la imitadora, pero en mi caso en ningún momento la he utilizado y aún así me ocurrió este bug tan extraño de repente. Tal parece que sí he sobreestimado a la consola de Nintendo y tiene tantas limitaciones al punto de que en ciertas ocasiones te puedes encontrar bugs gráficos como estos. Además alguien se ha puesto a pensar en lo curseadísimas que se ven las semillas de las plantas e incluso de los zombies. Si somos cursi, es cosa nuestra y nunca de nadie más. Sobre la música, pues qué les puedo decir, solo es disfrutable si juegas desde una Nintendo 10 de a de veras, porque definitivamente con audífonos o con las bocinas del ordenador es horriblemente insufrible, literal no aguanté seguirla escuchando y me forcé a quitar la música desde los primeros niveles, y en su lugar puse de fondo las versiones jazz de la banda sonora. Mucho mejor. Y continuando con lo absurdo, si bien el juego tuvo que cambiar enormemente tanto en sus gráficos como en su música para respetar las limitaciones de la consola de Nintendo, el segmento que más curiosidad me dio de ver cómo cambió, fue la icónica música de los créditos. Me intrigaba saber cómo se escuchaba el tema de los zombies en el jardín con los mismos instrumentos minimalistas que se usaron en todas las demás canciones de esta versión. Pero lo único que me encontré fue esto. Creo que con esto ya tengo más que claro el por qué rediseñaron a los personajes en este port. ¡Jesús, Randy, qué huevos! Por cierto, dato gracioso, por ahí escuché que los zombies pixelados de vuelta cassette de neón del Plantas vs Zombies 2, en realidad iban a ser exactamente los mismos zombies que los de la versión de 10, pero como hablamos de no entiendo, pues el resto de la historia ya se la saben. ¡Ay, Nintendo! Créanme que a veces me dan ganas de ir personalmente a las oficinas a hacerles una muy humilde visita. Y por poco lo olvidaba. Una de las mayores cagadas que a mi consideración tiene esta versión, es que aquí las partidas no se guardan. Mientras estaba jugando una supervivencia difícil y ya iba por la mitad, por error cerré el emulador, y cuando lo volví a abrir para seguir con la partida en donde lo dejé, solo me encontré con esto. ¡Estúpido! Sí, una tremenda patada en la entrepierna. Hice muchas pruebas con diferentes niveles pero en todas el mismo resultado. En un principio creí que la razón de esto fue por estar jugando desde un emulador, pero gracias a un pana que tiene el juego desde una consola normal, confirmamos que así es en esta versión. Básicamente si por algún descuido o solo por tomar un descanso cierras el juego, te jodes. Pero bueno, fuera de ahí yo creo que ya no tengo mucho más por resaltar, no he probado el multijugador por obvias razones, y ni me interesa, pero aún así no quita que esta versión sea disfrutable con lo que de por sí ya ofrece. No solo conserva gran parte del contenido original como el árbol de la sabiduría, el zombatar, y los logros, sino que hasta fue capaz de arreglárselas para llevar más consigo. Por algo es que bastante gente afirma que si tan solo esta versión fuera gráficamente idéntica a las originales y con todo su contenido, sería considerada como la forma definitiva de jugar el primer Plantas vs Zombies. Algo debatible la verdad, pero puedo entenderlo. La versión de Nintendo 10 será incómoda a la vista y con una optimización tan buena como el de Last of Us de PC, pero nada que arruine su propósito como juego por sí solo. Así que ánimos, si nunca has probado esta versión o de plano nunca te has adentrado en la saga y te interesa, no perderás nada dándole una oportunidad. Bueno, sí perderás un poquito de tiempo en el modo historia, pero después de ahí, saborearás la experiencia. Así casi lo olvidaba, esta versión es mucho mejor que la de celulares. Saludos y se la lavan bebés.